Hoy vamos a estar hablando de emociones. Básicamente las emociones son un estado del cuerpo y de la mente, porque toda emoción tiene un correlato emocional. Si por ejemplo vemos a alguien triste, lo podemos notar en su inflexión, en su rostro, en la forma que tiene la boca, en la forma en la cual habla, que seguramente hable de una manera más lenta, más pausada, igual cuando camina. Si vemos a alguien alegre, vamos a ver que se mueve de una manera más ágil, nos cuenta las cosas. Bien, toda emoción entonces tiene un correlato corporal. Después tenemos que son automáticas, son súbitas, reaccionan inmediatamente. Nos permiten ponernos en acción y nos ponen en acción para cuidarnos, para preservarnos. Nuestro cerebro, esa parte, no ha modificado demasiadas cosas, hemos heredado filogenéticamente, como especie, como un reservorio genético, determinadas emociones, que tienen que ver, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del miedo. Nos protege en la era actual igual que de una manera como se nos protegía para otros miedos más arcaicos. Por eso a veces hay cierto desfasaje entre situaciones a las que tememos, como nuestros propios pensamientos o nuestras propias emociones, y a las cuales se responde de la misma manera que estaríamos respondiendo como si viniera un enorme animal a atacarnos. Las emociones no están vacías, se retroalimentan con nuestros pensamientos y las acciones que ejercemos. Hay un refuerzo constante entonces entre pensamiento, emoción y conducta, y esto no puede ser disociado. Nuestras emociones suelen atrapar el foco de atención. Están enfocadas en que aparecen, supongamos que aparece el enojo, la tristeza, la rabia, la ira, y nos quedamos con esa emoción. Supongamos que sentimos ira y porque estamos manejando y alguien nos cruza el auto. Esa ira nos toma por completa, cosa que debemos aprender a gestionar. Pero el foco de atención va ahí. Es como si nos duele una muela, el foco de atención va a ese lugar. Esto es exactamente lo mismo, la emoción nos suele atrapar y nos suele tomar. Se relacionan con dos aspectos. Con la amígdala, que es como el cerebro emocional, por decirlo de alguna manera, que es una parte antigua del cerebro. Y con la corteza prefrontal, que tiene que ver con aprender a gestionar las emociones para poder estar en el medio y compartir con los demás. Volvemos al ejemplo del auto. Esta persona viene, me cruza el auto, yo me siento llena de ira, tengo, ay, no puede ser, le insulto, me enojo. Y yo puedo, si mi prefrontal funciona bien, salgo, ya respiré, tolero ese malestar que se hace presente y le digo, bueno, dame por favor los papeles del seguro. Si nuestro prefrontal no funciona muy bien, por determinadas circunstancias, quizás voy y le pego con algo. Entonces, la amígdala es la parte más vieja de nuestro cerebro. Acuérdense que acabamos de hablar de que las emociones funcionan de la misma manera como eran arcaicas y como son en la actualidad. Y el prefrontal es este filtro que nos permite convivir socialmente. Las emociones nos transmiten información. Nosotras, con nuestras emociones, le transmitimos información al resto y las otras personas nos las transmiten a nosotras. Tenemos las emociones básicas, más allá de que a veces hay una discusión si es una, otra, o hay más o hay menos, no importa. Las básicas las podríamos nombrar como alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ira y asco. Estuvimos hablando recién de la importancia de que podamos manejarnos con el medio, con lo social, con las otras personas, con el entorno, para poder vivir en comunidad. Para eso tenemos que, y además para nosotras mismas, aprender a regular las emociones. Las emociones pueden estar reguladas y funcionar, o como este ejemplo del auto de, bueno, me enojé porque hizo esta persona lo que no correspondía, siento el malestar, la regulo, salgo y le hablo. O pueden estar de manera desreguladas porque las emociones nos toman por completo. Cuando la emoción me toma por completo, me convierto en esa emoción, me identifico con esa emoción y es ahí, en lugar de que voy, salgo y le pido los datos del seguro del auto, le pego con algo en el auto o en la cabeza a la persona. Entonces, lo importante es aprender a regular las emociones. Muchas por este ejemplo que les estoy dando, por el bien social, y otras porque tienen que ver con nosotras mismas.
Supongamos que no pasará nada, pero si yo todo el tiempo siento la ira, me quedo, la retroalimento a través de mis pensamientos, eso no me va a sentir bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que padecen ataques de pánico? Sienten la emoción, lo que lo activa es una sensación de miedo y se retroalimenta. Uy, tengo un poco de taquicardia, si tengo taquicardia capaz que tengo un infarto, si tengo un infarto quizás me voy a morir. Y hago todo este proceso mental sin parar. Eso hace que yo me convierta en esa ansiedad que estoy sintiendo y la falta de regulación hace que termine, por ejemplo, padeciendo estos ataques de pánico. Lo primero que tenemos que hacer con las emociones para regularlas es etiquetarlas, es decir, ponerles un nombre. Esto que hablábamos antes de las emociones. Siento miedo, siento alegría, siento tristeza. Después es quedarme con la emoción. No significa esto ni que me guste, ni que me parezca bien, ni que me sienta súper cómoda con la emoción que estoy sintiendo, sino simplemente que entiendo que siento esa emoción, yo no elijo las emociones que siento y me quedo en ese lugar con la emoción que estoy en ese momento experimentando. Una vez que puedo hacer esto, la emoción va a tender a decrecer. Las emociones son como una montañita. Suben, llegan a su meseta y decrecen. Si yo no las alimento, no las hago más grande, esa emoción tiende a mermar. Y básicamente la mejor idea es quedarnos con ellas hasta que desaparezcan en lugar de intentar evitarlas, tendencia natural de la mente, de evitar todo aquello que le produce desagrado, porque yo me puedo escapar de mis emociones, como no me puedo escapar de los pensamientos, como no me puedo escapar de las sensaciones corporales. Podemos hacer ciertas conductas evitativas que puedan generarnos mucho daño. Si yo siento, por ejemplo, mucha tristeza, decido consumir alcohol. No me refiero a tomar una copa de vino, sino a consumir alcohol de otra manera, y quizás esa tristeza no la siento, pero esa conducta evitativa, evidentemente a largo plazo, no va a ser funcional. Entonces, quedarme con la emoción, no reaccionar, acordémonos que la reacción es automática, no hay una dilación de tiempo y de proceso mental en el medio, lo que va a hacer es hacerme daño. Entonces, paro, freno, observo mi emoción, la etiqueto, le pongo un nombre. Una vez que le pongo un nombre, me quedo, la siento en el cuerpo, respiro con ella y así dejo que la emoción, así como vino, permanece y se va. Y por último, vamos a hablar de lo que les decía recién. No me queda más que aceptar las emociones. Yo no puedo evitar que las emociones vengan, pero sí puedo hacer algo con ellas. Recordemos que esta es la diferencia entre la reacción y la respuesta. Que la reacción es este automatismo y la respuesta es paro, freno, observo la emoción, distingo qué es y elijo cómo responder y qué conducta ejecutar frente a ella. La diferencia de las emociones y los sentimientos, más allá que se suele hablar de manera homóloga unos con otros y se suplantan los conceptos y no pasa absolutamente nada, es que las emociones, los sentimientos hablan de estados afectivos mucho más estables. Por ejemplo, yo quiero a alguien y ese querer es más largo a lo largo del tiempo. Les dejo un ejercicio, después les dejo uno en audio, pero esto está bueno para hacerlo, que es para ir registrando la situación que tenemos, el pensamiento, la sensación corporal y la emoción. Situación, entrevista de trabajo. Tengo que presentarme porque es un trabajo que tengo y es súper soñado, lo tengo ganas de tener hace un montón. Mi pensamiento, vamos a poner algo que en general nos incomoda. Si estuviéramos hablando de cosas que nos pasan divinas, no estaríamos hablando de esto. Entonces, tenemos el pensamiento, ay, no sé si soy lo suficientemente apta. Me empieza a doler el estómago, me da ganas de vomitar, ay, no puedo más. Y las emociones es de un miedo y una ansiedad que me llevan puesta. Esto es aprender a etiquetar las emociones para después, a través de las prácticas de mindfulness, poder gestionarlas y poder responder. Si mi emoción cambia, acuérdense que dije que pensamiento, emoción, conducta son interrelacionadas y no pueden dejar de estarlo, lo que me va a permitir es que si yo cambio mi emoción, mi pensamiento va a ser otro, puedo decir, ay, qué miedo, qué ansiedad pasar por esto, lógico y normal cuando tenemos una entrevista de trabajo, y quizás mis sensaciones corporales sean otras. Así que les dejo esta tarea y el próximo ejercicio de mindfulness. Mindfulness en 4 tiempos. Somos la unión de pensamientos, emociones, sensaciones corporales, que están interrelacionadas de manera inseparable, y cada evento privado que se experimenta nos da información acerca de lo que nos ocurre por completo en determinadas situaciones. En este primer tiempo, el objeto es dirigir la atención
hacia las emociones activas en el momento presente. Tomamos unos momentos para sintonizar con nuestro estado emocional actual, sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo. Observamos cómo se manifiesta esa emoción en nuestro cuerpo. ¿Hay alguna sensación física asociada con ella? ¿Dónde se siente en el cuerpo? Nos permitimos sentir la emoción plenamente, sin rechazarla ni aferrarse a ella. Simplemente observarla con curiosidad y aceptación. En este segundo tiempo, la atención se dirige hacia los pensamientos que surgen en la mente. Continuando, desde la práctica anterior, observamos los pensamientos que acompañan a la emoción presente. No nos apegamos a ningún pensamiento en particular, ni tratamos de analizarlos. En lugar de eso, imaginamos que estamos observando los pensamientos pasar, como nubes en el cielo, sin involucrarnos en ellos. Reconocemos su presencia y luego los dejamos ir suavemente. Si nos damos cuenta que nos hemos perdido en un pensamiento, simplemente volvemos gentilmente la atención al momento presente. Ahora cambiamos el foco de atención hacia la respiración. Conectamos conscientemente con el ritmo natural de la respiración, sin intentar controlarla de ninguna manera. Observar cómo el aire entra y sale del cuerpo, sintiendo el movimiento sutil del abdomen o el flujo del aire en las fosas nasales. Utilizamos la respiración como ancla para mantener la atención en el momento presente, dejando que cualquier pensamiento o emoción que surja simplemente fluya mientras volvemos suavemente la atención a la respiración. Finalmente, dirigimos la atención hacia las sensaciones físicas en el cuerpo. Tomamos un momento para escanear nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies, prestando atención a cualquier sensación de tensión, comodidad o incomodidad que podamos experimentar. No intentamos cambiar ninguna sensación, simplemente observamos con una actitud de amabilidad y aceptación. Si encontramos áreas de tensión, podemos respirar suavemente hacia ellas, permitiendo que se relajen con cada exhalación. Después de completar los 4 tiempos, tomamos un momento para simplemente ser, permitiéndonos estar presentes en el momento presente, sin expectativas ni juicios. Poco a poco, vamos volviendo al momento presente y vamos abriendo los ojos.